Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos y hermanas en el Señor. Darle gracias también al pastor Baltair, también, ¿cierto?, por estar aquí por segunda vez, con la ayuda del Señor. Gracias al Señor, ¿cierto?, guardó su viaje. Le invito a que vayamos a las Escrituras. Recuerde que hace ya más de un año estamos estudiando los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Hemos llegado ya a un tercio del estudio. Con la misericordia del Señor, le invito a que abramos nuestras Escrituras en el libro de Amós. Libro de Amós, que es el cuarto profeta que estaremos viendo con la ayuda del Señor, versículo a versículo. Libro de Amós. Estudiaremos el capítulo 1, versículo 1, como introducción a este libro de Amós. Amós, capítulo 1, versículo 1. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dios Padre, te damos gracias porque hemos leído esta porción de las Escrituras, Señor. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque nos tienes aquí reunidos en torno a tu palabra, en torno a tu verdad. Te suplico, Señor, y te ruego que nos permitas, Señor, tener la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de las Escrituras, Señor. Necesitamos ser alimentados por tu palabra. Necesitamos que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Te suplico, Señor amado, danos de ese pan que ha descendido del cielo, el cual es el Verbo, Jesucristo mismo, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, amados hermanos y hermanas en el Señor, estamos estudiando hace ya más de un año, ¿cierto?, los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Y dentro de estos profetas menores, ¿cierto?, hemos estudiado ya el libro de Abdías, el libro de Nahum, el libro de Sofonías, y ahora vamos al libro de Amós. Vamos, ¿cierto?, a esta introducción por la misericordia del Señor. Lo primero que debemos entender acerca de Amós, ¿cierto?, que parte con este nombre, Amós, cuyo nombre significa carga o el que lleva una carga. Este profeta vivió en la ciudad de Tecoa, una ciudad que estaba aproximadamente a 20 kilómetros de lo que es Jerusalén. Entonces pertenecía este hombre a aquella nación de Judá, en aquel reino dividido que se le llama el reino del sur. Vivió este hombre llamado Amós. Aparte de entender que este hombre vivía ahí, él, según lo que la Escritura nos muestra, profetizó en los días del rey Usías y en los días del rey Jeroboam II. También debemos entender que si lo podemos decir, es un detalle muy importante, porque esto nos mostrará a cada uno de nosotros en el contexto en el cual fue escrito esta profecía. Entender que el tiempo de Usías y el tiempo de Jeroboam fueron uno de los tiempos más prósperos que vivió el pueblo de Israel después del reino dividido, ¿cierto? Entendemos que antes que fuera dividido con Salomón fue un reino muy próspero. Pero los reyes que siguieron posteriormente en este reino dividido fueron uno de los gobiernos más estables, tanto para Judá y tanto para Israel. Durando, ¿cierto?, por medio de las Escrituras podemos ver que este reino de Jeroboam duró mucho tiempo. Según, ¿cierto?, por medio de la Escritura, entendemos que Usías, en primer lugar, duró 52 años en aquel reino. Entendiendo que el segundo fue Manasés, que fueron 55 años. Entonces estamos hablando de un tiempo muy próspero para el pueblo de Israel. Los enemigos casi ni se veían. Ellos pudieron retomar hartos campos de los cuales, ¿cierto?, habían sido tomados por las naciones vecinas.
Entonces gozaban de riqueza, gozaban de paz. Y uno podría pensar que en estos momentos de paz, en esos momentos de prosperidad, el estado espiritual de Israel iba a estar más fuerte. Pero por medio del profeta Amós, conoceremos que hay veces que en los momentos de prosperidad y los momentos de paz muchas veces tienden a enfriar a las personas. Por medio de este libro de Amós podemos también comprender lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Porque cuando la iglesia de Cristo es perseguida, no hay mucho lugar para los hipócritas. ¿Por qué? Porque cuando se es la iglesia perseguida o cuando el pueblo de Dios es perseguido, comprendemos que hay que dar la vida, hay que estar hasta la muerte confiando en Cristo. Pero cuando vienen momentos de prosperidad, cuando vienen momentos de paz, podemos comprender cada uno de nosotros que la gente tiende a entre comillas, ¿cierto? Como lo vemos en el mundo, no necesitar de Dios. Porque el mundo se acerca a Dios, ¿por qué? Por una enfermedad muchas veces, de manera externa, de manera humana, siempre se acerca por cosas que no tienen, ¿cierto?, a veces mucho sentido. Amós, también debemos conocer acerca de él que su profesión principal no era la de ser un profeta. Porque recordemos, en el antiguo Israel también habían profetas por profesión. Muchos de ellos, ¿cierto?, como Eliseo, tuvieron una escuela de profetas. Pero él puede decirnos en este mismo libro de Amós, en el capítulo 7, en el versículo 14, de que él no era profeta ni hijo de profeta. Su oficio principal era de un cultivador de higueras y un criador de ovejas. Por eso se le llama un boyero. Que lo que un boyero es alguien, ¿cierto?, que apacienta ovejas. Es otra manera de llamar, ¿cierto?, un pastor. Él también era un cultivador de higueras, de árbol, ¿cierto?, le llama sicómoro. Entonces, si uno se fija de dónde toma el Señor las cosas, a veces toma a los hombres menos esperados, los menos comunes, para poder mostrar su verdad. Esta profecía se ubica también, según el contexto, 2 años antes del terremoto. Eso también es nombrado en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y para el lector principal, ¿cierto?, el lector contemporáneo, era una forma de decir, ¿cierto?, sí, aconteció tal momento, porque ellos tenían presentes. Recuerde que el libro de Zacarías fue escrito mucho después que Amós, y todavía en ese momento se acordaban de ese terremoto. Entonces, el lector contemporáneo entendía cuándo fue basada esta profecía. Vamos a profundizar más en el contexto histórico para ir viendo este libro de Amós. Son 2 reyes nombrados aquí. El primero, como lo hemos dicho, es Uzías, y el segundo, Jeroboam, hijo de Joás, que vendría a ser Jeroboam II. Este es un dato relevante para entender el por qué Dios habla a su pueblo por medio del profeta. Para ir comprendiendo esto, le invito a que vayamos al libro de Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, para ir entrando en el contexto histórico en el cual fue escrito este libro. Recuerde que Uzías también es llamado Azarías. Se encontrará también en el libro de los Reyes con ese nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos muestra el contexto en el cual este hombre predica, este hombre llamado Amós. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1, dice así: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Veamos hasta ahí, son 52 años en los cuales él fue rey de Israel. Eso nos habla de una estabilidad, como lo hemos dicho, tanto económica como pacífica. Si vemos la historia de los reyes, hay algunos que duran 5 años, 2 años, hay otros que duran 20 años. Ni siquiera David duró como rey tanto como este rey Uzías. Vemos también el verso 4, y dice:
e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. ¿Ve que lo que estamos diciendo está basado en la escritura? Ese reino prosperó. Por la mano del Señor, ellos empezaron, ¿cierto?, a prosperar. Al analizar también otro dato importante del rey Usías, aparte de las guerras que ganó y aparte de la prosperidad que vino, Isaías, que es contemporáneo también al rey Usías, podemos ver, ¿cierto?, en Isaías capítulo 6, que el rey Usías llegó a ser un rey muy importante para el pueblo de Judá. ¿Qué tal así que dice Isaías capítulo 6? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué nos dice esto con respecto, ¿cierto?, a los entendidos? Cuando hablan de este verso, dice en el año en que murió el rey Usías, ¿a él qué le vino? Una visión de aquel rey que lo gobierna todo. ¿Por qué él vio esta visión? Debemos ir comprendiendo también que cuando se está en un reino muy estable, hay cierta comodidad, hay cierta prosperidad. Y cuando un presidente, si lo vemos, ¿cierto?, en nuestros países cae, ¿qué es lo que queda en la gente? La incertidumbre. Pero Isaías, por medio de esta visión, fue convencido que aunque esa estabilidad fuera perdida por este hombre que murió, por este rey Usías, había un rey gobernando en los cielos. Y eso, ¿cierto?, siendo un paréntesis, es tan importante para nosotros comprender esta verdad tan básica de que muchas veces, ¿cierto?, los cristianos se están abanderando de presidentes, cristianos se están abanderando de políticos, pero debemos comprender cada uno de nosotros que el Rey soberano gobierna y nuestra confianza, en vez de estar puesta en los reyes o presidentes terrenos, debe estar puesta en el único soberano. Y eso es lo que Isaías debió comprender. Entonces está hablando aquí de un momento muy estable para este pueblo. Hubo paz y prosperidad. Pero veamos lo que dice Segunda de Reyes. Por eso es importante leer lo que dice Crónica y lo que dice Reyes, porque la Segunda de Reyes nos dará otro dato importante con respecto al reinado de Usías y qué provocó esta prosperidad en ellos. Segunda de Reyes capítulo 15. Segunda de Reyes capítulo 15. Aquí Usías es llamado como Azarías. Y veamos lo que dice la Escritura en Segunda de Reyes 15, versículo 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó sobre Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo esto, escuche bien, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía a cargo el palacio, gobernando al pueblo. Si usted profundiza un poco más, ¿cierto?, con respecto a lo que la Segunda de Crónicas habla de este rey Usías, entenderá que le subió el orgullo a su corazón. Cuando dejó de recibir este consejo ya de Zacarías, el orgullo empezó a subir a su corazón. ¿Y él qué es lo que quiso hacer? Prender incienso, es decir, hacer algo que no le correspondía a él como rey. Pero se fija la prosperidad y la paz lo que logra muchas veces, como que nos tiende a hacer mal a nosotros como seres humanos cuando gozamos de estas prosperidades. En un libro, ¿cierto?, que estamos analizando con nuestros hermanos, ¿cierto?, de la Iglesia Bautista en Machalí, que es el libro del pastor John Piper, que es Sexo, Poder y otra cosa más, ¿cierto?, importante, que nos muestra ahí el predicador que hay cosas como bendiciones del Señor, los cuales son, ¿cierto?, el sexo, el poder y el dinero. Son estas tres cosas, muchas veces se ven como cosas malas,
pero son bendiciones del Señor. Pero estas bendiciones del Señor con un corazón corrompido muchas veces son tornadas, en vez de bendición, son un daño para las personas. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca en estas cosas en vez de hacer estas cosas para la gloria de Dios. Y es lo que ocurre en este reinado de Usías. Ellos, en vez de utilizar esta prosperidad y esta paz para la gloria de Dios, ellos no dejaron los lugares altos. Podemos decirlo, se sugirió una libertad de culto. No veamos tan solamente a Israel como una nación. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Eran una nación separada para Dios. Es como si la iglesia gozara de prosperidad y hubiera una libertad de creencias dentro de una iglesia. Es así lo que aquí está hablando. Entonces es terrible muchas veces cuando nuestro enfoque está en las cosas materiales, está en nuestra vida pacífica, está nuestro enfoque en gozar de nuestra vida de salud, pero no hacerlo para la gloria de Dios, no hacerlo para que Él sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Pero esta profecía, volviendo, ¿cierto?, a Amós, va a estar más enfocada, más que en el reino de Judá donde él vivía, que es, cierto, el lugar donde gobernaba el rey Usías, va a estar enfocado este libro de Amós, un fragmento hacia Judá, pero casi todo el libro va a estar hacia el reino del norte, que es el reino de Israel. Porque ellos también estaban pasando por lo mismo, por ese momento de prosperidad. Pero su maldad ya era una maldad insostenible. Ellos estaban quebrantando el pacto de Dios de una manera muy tremenda, y lo vamos a ir viendo por las Escrituras. Veamos, por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Antes de ir a eso, cómo Judá, en los tiempos de Amós, recibía esta prosperidad y esta paz. Amós, capítulo 2, ¿cierto? Estamos haciendo esta introducción al libro de Amós. Amós capítulo 2 nos muestra acerca de este Judá que con esa prosperidad y con esa paz no prosiguió las cosas del Señor. Amós capítulo 2, versículo 4 dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Porque qué hicieron? Porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Le hizo bien la prosperidad o le hizo mal la prosperidad? ¿Le hizo bien la paz o le hizo mal la paz? Le hizo mal. Su corazón corrupto hizo que estas cosas se utilizaran para abandonar las cosas de Dios. ¿Y cómo empieza ese abandono de las cosas de Dios? En primer lugar, menospreciando su ley. Esta palabra, menospreciar, significa conceder menor importancia y valor de lo que se merece. Cuando nos enfocamos en las prosperidades y en las cosas terrenales, muchas veces le empezamos a quitar, ¿qué cosa? El valor y la importancia que se merece la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque esta palabra de Dios que el Señor ha confiado para nosotros, no es solamente para los momentos malos, sino también para los momentos buenos. Porque tanto en los momentos malos debemos buscar a Dios como en los momentos buenos. No solamente debemos orar cuando la estamos pasando mal, debemos orar también y aún más cuando estamos bien. Y eso es lo que debemos ir comprendiendo por este libro de Amós. Pero ellos partieron menospreciando la ley de Jehová. Podríamos creer que el aumento de la paz y la prosperidad trajo consigo este menosprecio, esta falta de preocupación hacia las cosas de Dios. Y como en algún momento lo hemos visto o estudiado en el libro de Proverbios, nos muestra lo que la prosperidad hace en los necios. Y le invito a que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Proverbios en el capítulo 1, en el versículo 32. ¿Qué hace en el necio o en aquella persona poco entendida la prosperidad? Proverbios capítulo 1, versículo 32 dice así la Escritura: porque el desvío de los ignorantes los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios los empieza a echar a perder. ¿Y se ha fijado que hay muchas iglesias enfocadas en qué cosa? En la prosperidad. Hay muchas iglesias enfocadas en los bienes terrenos, enfocadas en las cosas de esta tierra. ¿Y qué es lo que empieza a hacer ese desvío en ellos? Ellos empiezan a despreciar las cosas de Dios. Y esta prosperidad los echa a perder. No dejemos, queridos hermanos y hermanas, que esta prosperidad que el Señor nos ha dado nos eche a perder. Estas cosas no nos tienen que alejar de Dios, estas cosas nos deben motivar a agradecer más al Señor. El gozar de buena salud, el gozar, ¿cierto?, de una buena casa, de un buen auto, debe hacerse para la gloria de Dios. Agradezcámosle al Señor por las cosas buenas que Él nos ha hecho, pero si actuamos con necedad, actuamos no contemplando lo que la Escritura nos enseña, ese desvío nos va a echar a perder y nos va a hacer sufrir muchas cosas. Y si usted es un escogido de Dios, no le hará perder su salvación, pero sí lo hará sufrir mucho. Y eso es lo que debemos ir comprendiendo. El libro de Deuteronomio 32, verso 15, nos amplía un poco más lo que hace esta prosperidad en el necio, lo que hace esta prosperidad en aquellos que no son entendidos, para así buscar al Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 dice así la Escritura. Deuteronomio 32, verso 15. Pero engordó Jeshurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Esta declaración Jeshurún es una manera poética o profética de hablar de lo que Dios quería hacer con Israel. Porque esto se habla de justicia, el pueblo justo de Dios. Pero este pueblo justo de Dios se asió de esta prosperidad y creció tanto en esta prosperidad que al final lo que terminó haciendo es apartándose del Señor, abandonando y menospreciando a la roca de su salvación. Qué terrible es cuando pasa esto. O como también dice la Escritura, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es triste cuando pasa esto en la iglesia de Dios. Es triste cuando pasó esto en Judá, porque están menospreciando a aquel que nos está dando todas las cosas sin que las merezcamos. Enfoquémonos en vivir para la gloria de Dios. En segundo lugar, no solo ellos menospreciaron la ley, sino en este paralelismo antitético, este profeta Amós quiere recalcar, no guardaron sus ordenanzas. Ellos tampoco, no solo menospreciaron, no solo miraron la palabra del Señor como de poca importancia, sino que tampoco la atesoraron en su corazón. Porque cuando empezamos a mirar en menos la palabra de Dios, porque cuando empezamos a leer menos la palabra, cuando empezamos a orar menos, eso nos está llevando a no atesorar las enseñanzas de Dios en nuestros corazones. No las atesoran en su corazón para ponerlas por obra, porque la prosperidad y la paz produjo un abandono de la palabra de Dios. Pues decían no necesitar de Él ni de sus ordenanzas. Este mismo libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 20, nos dice así: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. ¡Qué triste! ¿No les suena esto triste? Que el Señor ayude a tantas personas y de estas personas a las cuales Él ayuda, a las cuales Él prospera, a las cuales Él bendice, ¿qué es lo que hacen? Se van tras dioses ajenos. Van a servir a aquellas cosas que no son dioses. Y en tercer lugar dice, les hicieron errar sus mentiras. Esta palabra, errar sus mentiras, debe ser entendido
como seguir a dioses falsos, lo cual es una mentira total al ser una imagen creada por los hombres. Porque la mentira más grande que el hombre puede creer es creer que un palo, algo de madera, algo de bronce, algo creado por los hombres, algo que me puede ayudar a mí. Y con ello ignorar al que creó todas las cosas, ignorar al Rey de toda la tierra, ignorar a aquel que nos mantiene vivos. Pero ellos prefirieron creer en la mentira. Tal como el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos muestra, ellos cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. ¿Honrando a quién? A las criaturas antes que al Creador. Es esa la naturaleza pecaminosa e incapacitante, la cual no nos deja servir a Dios con nuestras propias fuerzas. Jeremías, el libro de Jeremías, nos muestra de esta mentira que el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en general cometía. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, verso 26. Jeremías 2, 26. Dice así la Escritura: ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en tiempo de su calamidad dicen: levántate, líbranos. Hermano, no nos volvamos como el mundo que se acuerda del Señor cuando viene un terremoto. No nos volvamos como el mundo que nos acordamos de buscar al Señor en oración solamente cuando la estamos pasando mal. Aprendamos, porque las cosas que antes fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que usted y yo aprendamos que debemos adorar a Dios, tanto en lo malo como en lo bueno. Debemos buscar a Dios, tanto en nuestra dificultad como en nuestro gozo. Debemos entregar nuestra adoración solamente al Señor. Es eso lo que se vivía en este Judá. Pero como le dije, este libro tratará de un pequeño fragmento, lo que hemos dicho a grandes rasgos acerca de lo que Judá hacía. Porque el enfoque principal de Amós era ir a predicar a Israel, a esa nación del norte, de la cual reinaba, como lo hemos dicho anteriormente, ¿quién? Jeroboam II. Porque Jeroboam I fue el primero que causó, ¿cierto?, esta división entre Roboam en Judá y Jeroboam para este lugar de Samaria y las tribus de Israel. Este reino, como el de Usías, fue muy estable, gozó de mucha prosperidad, gozó de mucha paz, la cual fue anunciada, en primer lugar, ¿cierto?, por este hombre llamado Jonás. Y vayamos a la Segunda de Reyes, para ver el enfoque principal de lo que Amós nos irá, por la misericordia del Señor, mostrando en esta profecía. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 14, 23. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. El enfoque principal de la predicación de Amós. Segunda de Reyes 14, 23. Dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Este es el rey de Israel, de este reino dividido del norte, que reinó más que todos los reyes. Fue lo más estable que tuvo este reino dividido de Israel. Pero ¿cómo se comportó? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Se acuerda que el pecado de Jeroboam lo vimos la vez pasada? ¿Qué es lo que hizo Jeroboam primero? Porque él se comportó igual que Jeroboam primero. ¿Y qué es lo que hizo Jeroboam primero? Dijo: ya, para que nadie vaya a adorar a Jerusalén, porque allá está el templo, nosotros vamos a adorar aquí en Betel. Y aquí vamos a hacer un ídolo y todos van a adorar aquí. Vamos a tener nuestro sacerdote y vamos a adorar aquí. O sea, inventaron una adoración a su manera.
Acomodaron las cosas, entre comillas, de Dios a los hombres. ¿Y en qué tornaron todo esto? En una adoración falsa, en una adoración blasfema, en una adoración que era un insulto a las cosas de Dios. Este rey Jeroboam se comportó tal como lo hizo Jeroboam I, volcando su corazón a la idolatría. Sigamos viendo lo que nos dice la Escritura. E hizo, verso 24, lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el cual hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por medio del siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Get-Efer. Aquí estaba hablando, ¿cierto?, de este Jonás, el que nosotros conocemos. Jonás, en primer lugar, él predicó prosperidad, pero fue una prosperidad que el Señor había permitido. Por eso lo vemos, ¿cierto?, en un paréntesis, que después tiene que ir a predicar juicio y tiene que ir a hacerlo fuera de la nación de Israel. Entonces, muchas veces este profeta en particular, Jonás, se quería enfocar en este lado. Le fue más fácil predicar de prosperidad que ir a predicar este juicio a una nación externa. Se fija cómo la prosperidad nos tiende a seducir, porque aún nuestra vieja naturaleza necesita ir siendo sacada de nosotros, porque aún no hemos llegado a la estatura de un varón perfecto. Somos vulnerables, hermano. Querida hermana, querido hermano, somos vulnerables a ir tras estas cosas. Pero que el Espíritu Santo de Dios, el cual ha puesto en sus corazones, el cual ha puesto en cada uno de nosotros, pueda convencernos de pecado, pueda convencernos de justicia, pueda convencernos de juicio. Amós no solo nos reprende por su idolatría, sino que reprende a este Israel liderado por este hombre Jeroboam II. Lo reprende por su crueldad. Porque sabe lo que empieza a hacer la prosperidad, y eso lo podemos ver en los gobiernos. Cuando el rico es más rico, ¿qué es lo que empieza a hacer con el pobre? Lo despedaza, lo humilla. ¿Y qué es lo que crea la riqueza en las gentes más grandes? Crea una desigualdad. Por eso es importante este libro de Amós. Es un libro muy hermoso que nos hará comprender muchas cosas. Y veamos qué es lo que Israel hacía. ¿Qué es lo que hacía este reino liderado por Jeroboam? Lo podemos ver en Amós capítulo 2. Mire cómo era la crueldad con las cuales ellos se volvieron. La prosperidad los volvió más crueles con los demás. Así ha dicho Jehová, verso 6, capítulo 2 de Amós. Por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿No le llama eso crueldad? Que fueron capaces de vender a un pobre en una prosperidad tan grande, llegaron a hacer una desigualdad tanto entre ricos y pobres, que ellos por un par de zapatos fueron capaces de vender a una persona. Y no solo eso, sino dice el verso 7, pisotearon en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Se estaban pervirtiendo de una manera. ¿Y no es acaso lo que sucede cuando la prosperidad empieza a crecer en los países? ¿No se ha fijado que entre más prosperidad, más mala se va poniendo la gente? Nos acordamos del año 97, 95. Antes del año 2000 aquí Chile era muy pobre. Pero no se veían tantas cosas malas como estamos viendo ahora. Y ahora que ha crecido la prosperidad del 2010, ¿cierto?, en adelante, Chile ya ha sido un país un poco más próspero. Quieren aprobar el matrimonio homosexual, quieren aprobar todas estas cosas malas. ¿Y por qué? Porque empieza a crecer la prosperidad. La prosperidad en el impío hace, si en un cristiano puede llegar a hacer estragos, si descuidamos de las cosas del Señor, ¿cuánto más en un impío provocará todo esto? Por eso usted no se sorprenda, hermano, de las cosas que estamos viviendo actualmente. Si usted ve Grecia, cuando creció Grecia,
Ellos se pervirtieron sexualmente, se pervirtieron y a los esclavos, ¿cierto?, hacían y deshacían con ellos. ¿Y cómo terminó ese reino? Colapsando. Veamos Roma. Cuando llegaron, ¿cierto?, a su más alto punto, sexualmente se corrompieron y también empezaron a esclavizar al pobre. Y idolatría, ¿para qué decirle? Entonces vamos viendo, ¿y qué es lo que pasó con Roma? Colapsó. Entonces vamos viendo, hoy en día esta humanidad va creciendo y nuevamente va a otro colapso. ¿Por qué? Porque su enfoque está en esta prosperidad y en estas cosas. Guardémonos de ser arrastrados por el error de los inicuos. Porque este error, usted le puede parecer muy fácil de ver, pero hay iglesias que han sido tocadas por la prosperidad. Que esto ya no está solamente en el mundo, porque uno en el mundo esas cosas es normal, es común. Como dice el apóstol Pablo, yo no le estoy diciendo que ustedes no se junten con la gente que está a su alrededor. No se junten con aquellos que haciéndose llamar cristianos sean de esta manera u otra con respecto a su pecaminosidad. Porque eso es más dañino. Cuando estas cosas la iglesia la empieza a hacer, es porque estamos en un nivel ya de iniquidad, ya muy grande, traspasando los límites. Podemos recordar lo que estudiamos en algún momento en el libro de Apocalipsis, con el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo estaban ellos? Tan prósperos que decían no necesitar de Dios. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Y no solamente a las demás naciones. Como era Israel, las demás naciones en eso, pero eso después se estaba incluyendo dentro del pueblo de Dios. Se estaba tocando una y otra área dentro de lo que era este pueblo por invalidar el pacto del Señor. Amós reprende la crueldad que ellos tenían. Dice verso 8 del capítulo 2 de Amós: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Sé que ellos empezaron a multar a la gente por cualquier cosa y empezaron con estas cosas a utilizar para degenerarse más y más. También podemos ver que esta figura poética en Amós capítulo 4, versículo 1, describe cómo esta ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, se comportaba. Mire lo que dice Amós capítulo 4, verso 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ellos son comparados como las vacas de Basán. Aquel lugar geográfico, esas vacas, ¿cierto?, se reconocían como unas vacas muy, muy grandes, porque había mucho pasto donde ellos podían comer. No eran como los otros lugares donde era escaso. Entonces, poéticamente aquí está comparando a esta gente que goza de gran prosperidad como estas vacas de Basán, que han crecido tanto en prosperidad, pero tan malos se han vuelto, porque oprimían a los pobres, quebrantaban a los menesterosos. Decían a vuestros señores, traed, bebamos. Es terrible, hermano, ir viendo cómo se van degenerando todas las cosas y cómo esto que aconteció con Israel lo podemos ver tanto en la nación, lo podemos ver tanto a nivel mundial como también en muchas iglesias. Si esto es lo importante, cómo el Señor, con un profeta que era un hombre campesino, si lo podemos decir, pudo traer tanta claridad en tiempos de tanta oscuridad. Vemos también que Amós profetiza también y los llama al arrepentimiento. Porque como ha sido la tónica de los profetas menores que son llamados muchas veces, muchos que leen las primeras páginas piensan que estos son libros de juicio, ¿no? También hemos visto que hay mucho amor en esto, hay mucha gracia. Y es una manera en la cual usted y yo podemos aprender a predicar el Evangelio. Porque no podemos predicar las buenas noticias si primero no predicamos las malas noticias. ¿Y qué es lo que hacía el profeta? Predicaba primero las malas noticias para posteriormente hablar de las buenas noticias. Un bosquejo muy importante de predicación y evangelismo encontramos en los profetas. Pero hoy en día la iglesia que dice, Dios te ama.
Va a predicarle a alguien y le dice, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. ¿Y qué dice la gente del mundo? ¡Uy, pero qué bueno! ¡Qué fantástico! El Señor me ama. Pero, y después se llega a decir, el Señor ama al pecador. Pero recuerde lo que hemos estudiado también en el libro de los Salmos, que dice, el Señor está airado con el impío. Todos los días no podemos decir a la gente, el Señor te ama, el Señor está enojado. Pero puede ser reconciliado por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios que se entregó. El Padre entregó por aquellos que le creen. Entonces, según Amós capítulo 5, versículo 4, no va a ser solo un libro de juicio, como lo hemos visto. También va a ser un libro en el cual aprenderemos acerca del arrepentimiento, como dice este capítulo 5, versículo 4. Pues así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es decir, si ustedes me buscan, van a vivir. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque la salvación viene del Señor. Es de la salvación. No es del poder humano, no es de la capacidad humana, es del Señor. Y este libro nos mostrará este verdadero arrepentimiento. También por medio de este libro comprenderemos la corrección que el Señor hará con aquellos impíos, porque profetizará el juicio que vendrá sobre esta nación que se había apartado y quebrantado el pacto de Dios. Podemos ver eso en Amós capítulo 7, Amós capítulo 7, versículo 9. Amós 7:9 dice, los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces también nos mostrará la corrección, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo, porque si se os deja sin disciplina, ya no sois hijos, que seríamos bastardos. ¿Y qué quiere decir un bastardo? Un hijo fuera del matrimonio, un hijo en el cual no le pertenece nada de la casa. No quisiéramos ser alguien así. Necesitamos de la disciplina del Señor, sí. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en esto otro, pero alguna vez hemos pedido, Señor, disciplíname. Porque cada uno de nosotros debe reconocer, necesitamos de la disciplina del Señor, de la cual dice la Escritura, todos somos participantes. Aquí nadie viene a decir, no, yo no necesito de la disciplina. Todos necesitamos ser disciplinados en algún aspecto de nuestra vida y aprenderemos eso también por medio de este libro de Amós. También es profetizada la restauración futura de Israel, y eso lo podemos ver que por medio del Mesías, esta restauración, como también es la tónica en estos profetas menores, en la mayor parte de ellos, en Amós capítulo 9, versículo 11, dice así, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Por qué era tan importante este tabernáculo de David? Porque ¿de dónde se iba a levantar el Cristo? Del linaje de David. Y esa restauración, ¿quién la iba a traer? El Cristo, el Mesías. Y esta es una gran promesa. Recuerde que lo que Amós está predicando, él se está adelantando al futuro y al futuro más allá. Está hablando de cosas que traspasan tanto tiempo. Pero aprenderemos la importancia, y los profetas siempre nos enseñan esto, la importancia que tiene el Mesías, el tema central, el Mesías, es nuestra restauración. Por eso, fuera de Cristo hay salvación. No, en ningún otro hay salvación. ¿Quién es la puerta? Cristo. Porque algunos que están judaizando dentro de las iglesias, y un paréntesis con esto, dicen, no, es importante Jehová, es importante las cosas del Antiguo Testamento, es importante todo lo que son los ritos y estas cosas que están introduciendo hoy en día. Pero ellos creen que por ser una persona, autodenominarse judío, va a ser más acepto delante de los ojos de Dios. No entendiendo que somos aceptos no por ser un judío, sino por entrar por medio de Jesucristo, por creer en Él.
No necesitamos de una circuncisión hecha de carne, necesitamos que nuestro corazón sea circuncidado, es decir, que toda la carnalidad del Señor pueda extirparla de nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos y solo eso está en el Cristo. También aprenderemos esto. Quisiera dejarlo con 3 preguntas. Esta introducción nos deja 3 preguntas. ¿Hasta qué punto la paz y la prosperidad afectan nuestro servicio a Dios? ¿Hasta cuánto, cierto? ¿Cuánto afecta esta paz y prosperidad en cómo servimos al Señor? Y no digo servir al Señor solo en venir a la iglesia, sino en cada aspecto y área de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. ¿Cuánto afecta esta prosperidad? ¿Andamos acaso como el mundo cuando pasamos, cierto? ¿O tenemos cosas que el Señor nos ha dado y miramos a los demás por encima del hombro? ¿Existe algo así como un cristiano agrandado, como decimos buen chileno? ¿Existe algo así? No. Segunda pregunta. ¿Se ha transformado tu prosperidad o nuestra prosperidad en una bendición de Dios o en una tentación para alejarnos de Dios? ¿En qué se ha transformado esa prosperidad que el Señor le ha dado? ¿Está bendiciendo el Señor con su prosperidad en el servicio a Él? ¿O está enfocado como en una tentación para alejarnos de las cosas de Dios? Y en tercer lugar, ¿el costo de la prosperidad y paz ha llegado hasta el punto de que podamos hacerle daño al prójimo? Porque recuerde lo que hacen las personas cuando se enfocan solo en la prosperidad y en la codicia. Son capaces de hacer a un lado a todo lo que les estorbe. Sea en el trabajo para ser ascendido, echar a un compañero al hoyo, como lo podemos decir en buen chileno, para lograr un ascenso en el trabajo. Somos capaces de ponernos mal con un familiar para discutir de un sitio, el cual tenemos cierta herencia. Esa prosperidad está llegando al punto de hacer daño a los que están a nuestro lado. Recuerde que Cristo nos enseñó que nuestro enfoque no debe ser en sí mismo, sino en los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, así como tú te amas, debes amar a los demás. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Le dejo esas preguntas y le invito a que oremos al Señor. Hermano Cristóbal, diríjanos en una oración al Señor por la palabra. Señor Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu mensaje, Dios mío. Te pido que pongas en nuestro corazón un espíritu simple, Señor, y de humildad para reflexionar con tus palabras, Señor. Sabemos que has atacado ciertas costumbres, Señor, y acciones que cometemos cada día. Y te agradecemos, Señor, porque necesitamos de tu corrección, necesitamos, Dios Todopoderoso, de tu dirección. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú nos guías. Tú nos guías, Dios poderoso, y cada día nos santificas. Y tenemos esta confianza en Cristo, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. Sean estas palabras, Señor, para nuestra ayuda, para nuestro crecimiento espiritual. Y no nos enfoquemos en lo material, no nos enfoquemos en lo físico, Señor, porque lo espiritual es mucho más valioso, Dios mío. Ayúdanos a que nuestro tesoro esté en tu palabra y no en las cosas materiales. Ayúdanos a buscar, Señor, primeramente el reino de los cielos y tu justicia. Ayúdanos a esperar, Señor, en ti y no en provocar, Señor, cosas para nuestro propio beneficio. Te rogamos, Dios mío, que pongas humildad en cada uno de nosotros. Ponga, Señor, humildad para que nos humillemos delante de ti. Reconozcamos, Señor, nuestras falencias y pidamos perdón y misericordia para que seamos fortalecidos, Señor, en esta carrera y podamos alcanzar la meta al final, Señor, y recibirle. Te ruego, Padre Celestial, para que seamos fortalecidos en nuestras debilidades
Te rogamos, Dios poderoso, que nos perdone, Señor, por nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Y podamos, Dios mío, salir en este día de este lugar totalmente lavados, Señor. Podamos salir limpios, Señor, sin culpa de este lugar, sin manchas, sin arrugas, Dios mío. Sabemos, Padre Celestial, que tú eres grande en misericordia. Y que también, Señor, podamos tener la humildad de poder, Señor, pedir por la corrección, para nuestro beneficio, Señor, y para que tu nombre sea glorificado. Corrige, Señor, estas falencias, para que tu gloria, Señor, sea engrandecida. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de haber llegado a este lugar. Gracias por haber protegido, Señor, nuestro viaje y el estar aquí presentes, reunidos, Señor, con los hermanos en la fe. Te pedimos también la bendición para cada uno de nuestros hermanos, que lleguen bien a sus hogares, y aquellos que han escuchado tu palabra por medio de las redes sociales, sean bendecidos, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias y paz del Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. Amén.